buenas tardes a todos los que están conectados en estas sesiones de webinar del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y viendo personas, amigos que están conectados, les doy la bienvenida, ¿no? Para nosotros nuevamente es un placer poder aportar y compartir con ustedes este tipo de actividad, y esperemos que en un futuro no muy lejano sea de manera recíproca, que nosotros seamos la plataforma en la cual otros centros puedan conectarse y poder plasmar por esta vía maravillosa sus experiencias en los diferentes temas, no solamente de temas médicos, sino temas de todo. El tema que nos toca desarrollar con ustedes el día de hoy es un tema que está paralelo a la medicina, pero es la forma que nosotros en lo personal consideramos que se le da el valor a los que han permitido que podamos realizar nuestra actividad el día de hoy. La medicina es muy vasta y compleja, ¿no? Y los participantes también es vasta y compleja los aportes de muchos. Voy a tratar de centrarme un poquito en la historia de la cirugía de la válvula mitral. Como ustedes bien saben, esta es una válvula que en lo personal para mí goza de un gran interés. Tengo probablemente unos 15 años estudiando su funcionamiento y tratando de reproducir las técnicas para beneficio de nuestros pacientes, ¿no? La medicina se remonta a la historia de la humanidad, y desde el principio de los tiempos siempre ha habido la necesidad de tratar de curar al ser humano. Es posible de que en esos primeros tiempos una madre, un padre tratara de aliviar el dolor de un accidente, de una enfermedad a un ser querido. Como se ve en esta primera lámina, al pobre hombre le están haciendo una cirugía en la cabeza, y hay evidencias que nuestra medicina primitiva, como en los grabados que se aprecian en cuevas en Francia, en Les Trois de Freud, que el empirismo y las creencias religiosas iban de la mano en esos primeros momentos. Evidentemente la medicina se basaba fundamentalmente por la observación de su entorno, y donde una figura que en ese momento era llamado el chamán, el médico brujo, una figura que posteriormente se transformaría en lo que es el actual médico, iba a formar un rol importante, como se ve en ese grabado, donde toda la población giraba a él, y que evidentemente el único tratamiento posible en esos momentos era de frotar, apretar, colocar algunas hierbas, y rodeado del misticismo religioso y de interpretación de la naturaleza, de mal espíritu, buenos espíritus. Así se mantuvo durante más de 500.000 años, desde que el hombre tiene evidencia por los estudios de paleontología, su paso por nuestro planeta, hasta mucho más reciente, en el Renacimiento, donde a principios no había manera sino interpretando religiosamente del tratamiento. Y en esta gráfica, en este dibujo hermosísimo, donde se presenta la primera cirugía bucal. Acuérdense que al principio nuestra medicina se trataba solamente de cosas muy superficiales. Se empezó a utilizar anestésicos locales. Generalmente eran gases donde se daban a las personas, y era de esa manera como se podía intervenir algunas cosas, traumatismos, fracturas, extracciones dentarias, que fueron realmente los primeros inicios en la parte del tratamiento. Esta es una imagen
recopilada de instrumentales de la época, entre 1908 a 1962, donde ustedes pueden ver en la parte superior la forma en que se dormían las personas. En esa cubil metálico se llenaba de gases especiales, ¿verdad? De líquido que desprendía un vapor, y ese vapor dormía a la persona, y de esa manera se podían hacer intervenciones muy superficiales. Siempre hubo el dogma de la mano de la religión con las creencias religiosas y la salud. Ese señor que ustedes están viendo acá se llama Theodor Vienes. Fue, desde el punto de vista personal, un hombre muy interesante que vivió a finales del siglo XIX, un cirujano que cambió, modificó y transformó el arte de la medicina. Dejó de ser una ciencia religiosa y se transformó en una ciencia científica. Este hombre diseñó todo lo que en la actualidad nosotros utilizamos en cuanto a la preparación del paciente, en cuanto a los pasos durante las intervenciones quirúrgicas. Y fíjense que en esa pintura que está expuesta en un museo en Viena, vemos al profesor Theodor Birroth en su clase de educación con estudiantes de medicina, sin tapabocas, con unas batas, y se empezaron a introducir los métodos de asepsia y antisepsia. Fíjense que es una época que no se conocían los antibióticos, y fue el primer momento en que el hombre pudo pasar desde el tratamiento superficial al tratamiento intracorpóreo. Este hombre interesante diseñó las primeras cirugías de las vías digestivas, muy conocidas para los que hemos realizado cirugía general, operaciones de Billroth 1, Billroth 2, donde a las personas se le extirpa parte del estómago y se hacen anastomosis o con el duodeno o con el intestino delgado. Hoy por hoy esas intervenciones con muy pocas modificaciones se siguen utilizando. Sin embargo, este señor era un hombre cauto. Él pensaba que la medicina era para ayudar al prójimo y evitar cualquier procedimiento que pusiera en peligro la vida, como es hoy. Sus basamentos científicos se trataban en animales, y en esa época le hizo una lápida más o menos pesada que duraron varios siglos para cambiarse, donde un hombre de su gran talante, de gran importancia, en la traducción al español más o menos dice: aquel cirujano que trate alguna herida cardíaca debería ser expuesto al escarnio de sus colegas. Esto fue un gran retroceso en nuestra actividad en parte de la cirugía cardíaca, porque un hombre de ese talante, con esa lápida a los procedimientos cardíacos, evidentemente en nuestro mundo médico hubo un retardo en la acción sobre la válvula y el corazón. Otra persona interesante, el doctor Alex Carrel, francés, nacido en Toulouse. Su contribución al desarrollo de la cirugía cardiovascular, tal cual como lo conocemos, es inconmensurable. Diseñó las prácticas de explantes de vasos, de sutura de los vasos, y hizo innumerables trabajos en donde demostró que podía haber una máquina artificial que pudiera mantener la vida de las personas mientras se hacían procedimientos. Todos esos estudios le valió que en el año 1912 se fuera considerado y se le diera el Nobel de la Medicina en la parte de fisiología. Esto abrió una gran puerta para nuestra especialidad,
como ven en la lámina, en el lado derecho pueden ver los inicios de esos quirófanos en que trabajaba el doctor Alex Carrer antes de irse a los Estados Unidos, y sus asociaciones con otro grande de esa época. Estamos hablando de finales, al principio de los 1930, permitieron desarrollar los bosquejos que posteriormente utilizarían para el diseño de la máquina de circulación extracorpórea. Esta fecha para nosotros es muy importante, el 29 de noviembre de 1944. Ubiquémonos por un momento en ese periodo de tiempo de la humanidad. En ese periodo estaban los Estados Unidos saliendo de la Gran Depresión, estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, estábamos en la época de la gran segregación social de los Estados Unidos, y aparecen estos tres personajes. El primero, el señor actualmente doctor Vivian Thomas, carpintero, que tenía un intenso deseo de hacer carrera de medicina, pero evidentemente en esa época a los negros, a los afroamericanos, se les estaba vedado el estudio médico. El segundo, un hombre ambicioso, el doctor Alfred Baylor, que se destacó en ese periodo en los trabajos de shock hipovolémico en el paciente en animales. Y la tercera, una mujer realmente avanzada para su época, la doctora Helen Townsend, que en ese momento era directora de un hospital pediátrico de inválidos y de cardíacos, donde tenía una población de lo que llamábamos nosotros, se llaman los niños azules. Esta doctora es interesante, porque era una mujer avanzada de su época, porque en primer lugar creía en la igualdad de razas, creía en el aborto, creía en el libre ejercicio de la educación. Ese momento histórico donde esas tres personas se juntaron para darle respuesta al tratamiento de los niños que sufrían con malformaciones cardíacas, que morían precozmente por falta de oxigenación de la sangre, dio origen a la creación de, como lo conocemos, el Blalock-Townsend-Shum, que en la opinión de muchos debería llamarse Thomas Blalock-Townsend-Shum, porque fue el doctor Thomas que trabajó durante varios años con el doctor Alfred Baylor y trató a más o menos 200 perros, realizando la operación que ustedes están viendo al lado, donde se dividía la arteria subclavia y se anastomosaba con la arteria pulmonar, y de alguna manera eso, una cirugía paliativa, ayudaba a estos niñitos que nacían o con tetralogía de Fallot o con obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho para sobrevivir. Es un momento realmente del inicio de lo que es la cirugía y la nueva era de la cirugía cardíaca en esa fecha, el 29 de noviembre de 1944. Luego de ese evento, prácticamente esa primera década fue extraordinaria para el tratamiento de las enfermedades cardíacas. Ya se podía ver que se podían tratar los pacientes, que no era un tabú, que era un tabú el tratamiento de la cardiopatía. Y aparece este señor, el doctor Elliot Cotter, americano también, que había estado en la Primera Guerra Mundial y que se interesó en ese momento, recordemos que no había la especialidad de cirugía cardíaca, por los problemas cardíacos, y tuvo la oportunidad de ver a una paciente de 12 años con una estenosis reumática, y había realizado algunas experiencias de otros médicos donde de alguna manera se podía tratar haciendo la apertura en la válvula mitral, y se le ocurrió hacerla en forma digital, y posteriormente diseñó ese aparatico que ustedes están viendo al lado, que es como una cuchilla que metía a través de la aurícula izquierda, y en estos pacientes con enfermedad reumática lo abría. Esa paciente sobrevivió a ese procedimiento
Sin embargo, los 9 siguientes fallecieron. Eso hizo que evidentemente se fuera vedado el tratamiento de la enfermedad reumática por estos métodos, hasta que en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, aparecieron varias personas que coincidieron también. El doctor Lewis, de la Universidad de Minnesota, que estaba trabajando junto, muy cercano a otro personaje interesante, que era el doctor Lilley Hyde. En ese momento ya se sabía de que enfriando por estudios en animales hechos por el doctor Bigelow, enfriando a una persona por debajo de los 28 grados, se podía bajar el ritmo cardíaco, se podía parar al corazón y realizar algunos procedimientos en las cavidades. Lo que no se sabía en ese momento, ¿verdad?, eran las repercusiones que tenían esto en esos pacientes. Este doctor, el doctor Lewis Bigelow de Minnesota, fue el primero realmente en realizar las primeras cirugías en hipotermia profunda para algunos procedimientos. Lamentablemente, como todo, los problemas inherentes a la hipotermia, de esos 11 pacientes que él realizó en ese primer momento, 7 sobrevivieron, 4 fallecieron. Eso hizo de que el gremio médico le tuviera un poco de reserva y no fuera tan popular el uso de la hipotermia en estos procedimientos de baja intercorpóreos, ¿no? Muy cerquita, el doctor John Gibbon, en ese mismo periodo del año 50-53, una década extraordinaria también para nuestra especialidad. Él tenía 18 años trabajando con animales, específicamente perros, diseñando un aparato que hiciera a veces de corazón y pulmón, que es el inicio de lo que es la máquina de circulación extracorpórea. Era un aparato muy complejo, muy costoso, estaba formado por 257 piezas y tenía tantos controles para evitar los problemas que se suponía que tenían estos pacientes, probablemente problemas neurológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en 1953 se atrevió a hacerlo en 3 pacientes. El primero de ellos, una paciente, luego de por supuesto experimentación, el primero de ellos, una paciente de 17 años con una comunicación interauricular que sobrevivió, tuvo conectada esa máquina durante 45 minutos y sobrevivió. Sin embargo, los otros 2 pacientes fallecieron en la sala operatoria. Eso hizo que el doctor Gibbon desde ese momento no quiso nuevamente practicar o hacer este procedimiento en otros seres humanos. Sin embargo, la historia lo considera como el padre de la circulación extracorpórea. Otras personas que estaban muy cerquita, el doctor Walt Lilley de Minnesota, que tuvo la oportunidad de participar como espectador en las cirugías del doctor Blaylock y que se trasladó y estuvo observando la máquina y los experimentos del doctor Gibbon en animales, pensó que había una manera de diseñar un aparato mucho más sencillo, mucho menos complicado y con igual o mejores resultados. Al principio de su experiencia trabajó con perros y vio que algunos procedimientos, si hacía procedimientos de circulación cruzada, utilizaba otro perro como lo que hiciera a veces corazón y pulmón, pudieran hacer esta experiencia. A partir de ahí, en el año
1954 presentó en lo que era el Congreso Mundial de Cirugía, porque no existía la Sociedad de Cirujanos Torácicos, sino apareció su primera experiencia con un paciente de 6 años, Gregory Glyden, que convenció a los familiares para utilizar a su madre de donante y poder cerrarle una cardiopatía congénita que para nosotros es muy sencilla, que es la comunicación interauricular. Acuérdense, vuelvo al momento histórico de ese periodo de la humanidad. En ese momento, el estudio más complejo que se hacía en los pacientes era una rayos X de tórax, no había cateterismo, no había marcapasos, no había equipo de fibrilación. Lo que había era una gran agudeza clínica y una ímpetu de los cirujanos que en ese momento se atrevían a tocar el corazón, contradiciendo lo que nuestro buen amigo Bill Rock había dicho. Este paciente sobrevivió, lamentablemente murió 4 semanas después, no producto del procedimiento, sino por infección respiratoria. Y durante varios años pudo completar una experiencia de casi 350 pacientes con circulación cruzada, con mortalidad elevada. ¿Por qué la mortalidad? Bueno, porque uno de los problemas que había con este tipo de cirugía, comunicación interauricular, comunicación interventricular, y pudo hacer el procedimiento de Fallot, es que los pacientes que salían bloqueados de la cirugía morían, porque no había marcapasos. Fue hasta ese periodo del 57 donde estaban empezando apenas los estudios de zonas con la electrofisiología, y se diseñó un generador desfibrilador pero gigantesco, de marcapasos gigantesco, poco portátil, que era poco práctico. Junto con él, una persona que trabajaba en el garaje de su casa, que es ese señor que ustedes están viendo ahí, el señor Mr. R. Bacon, que lo que hacía en ese momento, reparaba los equipos eléctricos del Hospital del Corazón de Minnesota, donde estaba el doctor Lilly Hyde. Se enteró del problema, se reunió con el doctor, y este hombre, en el garaje de su casa, pudo diseñar un aparato portátil, que es el que ustedes están viendo ahí, un generador de marcapasos, que entonces permitía muy rudimentariamente poder tener a esos pacientes con mayor seguridad, y si se presentaban los problemas de bloqueo, podían sobrevivir. Este señor, como ustedes están viendo ahí, después de eso, hizo camino histórico porque es el fundador de lo que actualmente nosotros conocemos como la Medtronic Corporation. La historia de la cirugía es esa. En ese periodo de tiempo, en Houston, el doctor Denton Cooley, que también había conocido de los resultados del doctor Lilly Hyde, pero que es conocido en ese momento como un cirujano muy avanzado para su momento, todavía no hacía circulaciones extracorpóreas. En el mundo en ese momento solamente el doctor Lilly Hyde y un poquito más allá el doctor Kirkland estaban trabajando sobre una máquina de circulación extracorpórea que era la gran limitante para poder desarrollar nuestra especialidad cardíaca, ¿no? Sobre todo los procedimientos valvulares, ¿no? El doctor Cooley era conocido y será conocido como una persona que, como en ese libro que les recomiendo, revisen y lean, la persona que más ha operado corazones en la historia contemporánea de la humanidad, es el primer cirujano cardíaco de los Estados Unidos, que después del doctor Barnard hizo el primer trasplante cardíaco, y un año después, ¿verdad?, implantó el primer corazón artificial, y un año después fue demandado por eso. Entonces, este señor que está acá
se enteró de los trabajos del doctor Lillenhaj y un poquito más allá del doctor Kipling, y junto a estas tres personas arroparon lo que era en ese momento la dinámica de la cirugía cardíaca y sobre todo de los procedimientos valvulares, y es por hoy que estas tres personas merecen un sitial muy especial en la historia de nuestra especialidad. Ya esto es una visión de lo que era un quirófano en el año 1975 en el Texas Heart Institute, donde para hacer estos procedimientos gozaban de un público, como ustedes ven ahí, numeroso, porque era una especialidad que no existía y que está dando unos pasos gigantes en un periodo de tiempo muy, muy corto. ¿Qué pasaba en Venezuela? Bueno, Venezuela en el año 1957, exactamente 4 años después que se desarrolló la primera máquina de circulación extracorpórea del Dr. Gibbon, que falló y que fue perfeccionada por el Dr. Lillenhaj de Watt, el Dr. Denton Cooley, que es el que está en el medio. No puedo mover el cursor acá, el que está en el medio, y este es el problema. El doctor Denton Cooley, que está de vestido oscuro en el medio, el que está detrás de él, el doctor Rubén Jaén, del Hospital Universitario, creador de la cátedra, y a la extrema izquierda, el doctor París, que había estado entrenándose en Minnesota con el doctor Lillenhaj, nos visitó en el Hospital Universitario de Caracas y trajeron el Helix Reservoir de Watt Lillenhaj, que era la respuesta o la modificación de la bomba del Dr. Gibbon, y se realizó en nuestro país la primera cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, que en un paciente con una comunicación interauricular. Todavía en el mundo los tratamientos de la válvula mitral para ese entonces eran prácticamente muy difíciles, no se pasaban sino de la dilatación que el doctor Cotter había mejorado en el año 40, y que no había en ese momento prótesis para tratar o forma de tratar diferente a la válvula mitral. Tenía que esperar un poco más. Sin embargo, en nuestro país, de avanzada, en ese periodo, cuando apenas en el mundo habían 2 centros, 3 centros que hacían cirugía y todos estaban concentrados en los Estados Unidos, se estaban haciendo, estas láminas fueron donadas por el doctor Jaén, se estaban haciendo procedimientos interesantes en cirugía vascular periférica. En esa foto, en el lado izquierdo, fue un paciente al cual se le fue explantado la aorta y colocaba una prótesis que ustedes ven en el lado derecho, y que se demostró un mes después que todavía estaba permeable. En Venezuela, en el año 65, ¿verdad? El señor que está a extrema derecha, el doctor Galindo, fue realmente el primer cirujano que hizo la primera cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, la hizo en el Hospital Universitario, y el perfusionista en este caso era el doctor Rubén Jaén, porque en ese momento no existía un perfusionista en el país. Y las 3 personas que están a su izquierda, de izquierda a derecha, el doctor Rubén Jaén, el doctor Miguel Ángel Ortega y el doctor Víctor Grossman, que están vivos todavía, pueden considerarse como los 3 pioneros de esta especialidad y el tratamiento cardíaco en nuestro país. Durante esa década se creó el primer curso de perfusión en el año 1968 en el Hospital Universitario de Caracas. En ese momento, aparte del oxigenador de burbujas diseñado por el doctor de Watt y Lillenhaj, también se empezó a utilizar una modificación de
el oxigenador del doctor Mayo, del doctor Gibbon, de la clínica Mayo, el corazón pulmón de disco. Eran equipos muy engorrosos, sin embargo, todavía no se podían hacer sino pequeñas operaciones en un intervalo de tiempo muy corto. En esta lámina podemos ver a los perfusionistas que están conectados, a la doctora Hilda Velarde, que es cardiólogo, fundadora del primer curso de perfusión de Venezuela en el Hospital Universitario de Caracas en el año 1965. A partir de ahí y en el mundo, prácticamente los procedimientos de cirugía cardíaca se realizan con regularidad, no en todos los países ni en todos los estados. En Estados Unidos solamente había 5 centros y en Europa no mucho más de eso, donde se hacían estos procedimientos porque todavía eran muy novedosos. Aquí pueden ver el primer caso de circulación extracorpórea en el Hospital Vargas. Se utilizó una bomba que era la que diseñó el doctor DeWalt y Littlehide de Minnesota. Y el 15 de abril del 68, para los residentes del hospital universitario que nos están oyendo, el doctor Rubén Jaén Centeno fundó la cátedra de cirugía cardiovascular, que todavía, a pesar de todos los inconvenientes que tiene nuestro país, está funcionando actualmente. A mano derecha pueden ver un pequeño homenaje que se le hizo al doctor Jaén en el año 1999 como un reconocimiento a su labor y a sus años de servicio en el hospital universitario en la creación de la cátedra de cirugía cardiovascular. Bueno, este señor que ustedes están viendo acá, el doctor Albert Estart, americano, nacido en Nueva York y que por razones de la vida se fue a Oregon y tuvo el tino de coincidir con otro señor que se llama Robert Edwards, que era un ingeniero jubilado ya, donde comenzaron a trabajar en un dispositivo que resolviera de manera permanente los problemas de la válvula mitral. De esa fusión entre el doctor Starr y el ingeniero Edward salió lo que nosotros conocemos desde el punto de la historia, la válvula Starr-Edward. Era una válvula que era muy interesante, un diseño que era una bola metálica al principio en una jaula, esto le decían la jaula. En el año 1961 se publicó la primera experiencia en el mundo con el resultado de la válvula Starr-Edward. Sin embargo, el diseño de esta válvula, las primeras tuvieron grandes problemas. La bola metálica producía erosión por vencimiento en el material de la jaula y se fracturaba y la válvula salía disparada y los pacientes fallecían. Entonces, por eso se cambió a un diseño que es el que ustedes están viendo acá, que era con una bola más ligera, y tenía el otro problema de este tipo de válvula, de que como era una bola ligera, se quedaba anclada, atrapada en lo que formaba la parte del aro donde estaba la bolita, y se producía trombosis y la paciente fallecía. A partir de ahí empezó el crecimiento del desarrollo de diferentes dispositivos. Esta es una válvula explantada en el hospital universitario de la tipo Starr-Edward, donde el paciente falleció porque se produjo una trombosis de la bola metálica en su interior. Este es otro de los diseños que se hizo, que les acabo de comentar, que funcionó por un tiempo. Luego, para mejorar el sistema, el diseño, apareció en el mercado una que se sustituyó la bolita por un disco que fue diseñada por este grupo, Kay Shaley. Lamentablemente para esta válvula el tiempo fue muy corto porque no hubo diferencia en cuanto al perfil y en cuanto a durabilidad cuando se comparaba con la válvula Starr-Edward. Luego,
En el año 65 aparece otro tipo de válvula que en vez de la bola y el disco libre, se diseña una válvula con un disco fijo, con un pivote lateral, que era la George Haile. La Medtronic modificó el sistema porque la George Haile tenía el problema de que los flujos, el perfil de la válvula era muy bajo y se producían mucha turbulencia en el sitio donde estaba el pivote. Se diseñó este tipo de Medtronic que funcionó durante un buen tiempo, y en Minnesota también una versión de la misma válvula que diseñó el doctor Liedelhey Kapstad funcionó también por un periodo de tiempo hasta llegar a nuestro tiempo, ¿no? Con las válvulas de doble disco. Simultáneamente, el doctor Donald Ross, fue un cirujano surafricano británico que trabajó en el paciente pediátrico, donde la válvula no era una opción, comenzó a trabajar con lo que serán los allografts y parches de pericardio, y en ese momento estuvo la coincidencia de varios cirujanos, entre ellos el doctor Carlos Durán y el doctor Alan Carpentier, que de alguna manera influenciaron, como esta lámina, al doctor Carpentier, francés, que en el año 1968, junto con su esposa, diseñó la primera válvula biológica en su casa, en el sótano. Hizo experiencias con animales que fueron satisfactorias, y luego de esto ya teníamos en el mercado una posibilidad de colocar válvulas biológicas y válvulas mecánicas. Esta foto me pareció interesante porque el doctor Carpentier diseñó una forma de promover, educar a la comunidad médica, no solamente europea, sino del mundo, que era un espacio donde se iba y se discutían las enfermedades en la válvula mitral, y donde hoy por hoy es un legado el que ha dejado este hombre en cuanto al uso de válvulas y reparaciones, que en el año 1983 el doctor Carpentier presentó su primera experiencia para el tratamiento de la válvula mitral, que es con la técnica de reparación mitral que hoy por hoy es de gran utilidad para los cirujanos. El doctor Carpentier, junto con el doctor Edward, en el año 2007 recibió lo que sería el Nobel en los estudios médicos en nuestra especialidad, por haber ayudado con el diseño de estas prótesis a miles y de millones de personas en la humanidad, y cosa que nosotros estamos muy agradecidos. Como ven ustedes, la historia de la cirugía en general y específicamente la mitral es una concatenación de hechos, de que es el resultado del trabajo de muchos hombres, de un sacrificio y una templanza a resistirse a la adversidad y vencer los cambios. Este doctor, el doctor Carpentier, diseñó lo que para nosotros es lo que llama el método francés en la reparación valvular, que es el que actualmente la mayoría de los cirujanos que estamos en esta área utilizamos, y que es reproducible y cuyos resultados a largo plazo han demostrado que es superior a cualquier prótesis, sea puesta abierta o sea puesta de cualquier forma. Yo tuve la ventaja de, cuando inicié el camino en las reparaciones valvulares en el año 2005, que estaba en un momento donde estábamos trancados, en el sentido de que muy pocos eran los procedimientos que podíamos hacer de reparación. Tuvimos la ventaja de conocer al doctor Carlos Durán y asistir a sus simposios en Rocky Mount, en los simposios de reparación valvular, donde nos enseñó al grupo que fuimos para allá varias técnicas de reparación, que es la que hoy nosotros promovemos, y que nosotros desde el Centro Médico Docente estamos estimulando a la promoción y reproducción de estas técnicas en nuestro país.
Como ven, nosotros en el ejercicio hemos pasado de estos quirófanos sencillos, módicos, a lo que en medicina actualmente son estos en beneficio de nuestros pacientes y, en mi opinión, ¿verdad? Y el camino que nosotros hemos seguido, el futuro está muy cerca. Actualmente, de esa primera experiencia del doctor Lyle Hay, de tanta gente, Souter, Bullock, etcétera, etcétera, hemos llegado ya no solamente a reproducir sus experiencias, sino se han ido modificando, a hacer cirugías cada vez menos agresivas para el paciente, mucho más confiable, y hoy por hoy no me cabe duda de que los cambios van a ser mucho mayores. Este es el presente que estamos viviendo nosotros, por lo menos pareciera algo promisorio, donde la tecnología va a modificar el tratamiento de muchas de nuestras enfermedades, específicamente de la válvula mitral. Para concluir esta pequeña ojeo, lo que es la historia de la válvula mitral, quiero compartir con todas las personas que están en contacto con nosotros, con los residentes, que los entes de cambio somos nosotros, que el conocer el pasado nos ayuda a nosotros a entender el presente y a partir de estas cosas poder modificar para nuestro futuro, para que sea un futuro mejor para todos nuestros pacientes. Quiero terminar invitándolos al 6º simposio de cirugía cardiovascular y cardiología que es la Trinidad, donde vamos a tocar temas interesantes, donde vamos a tratar un vistazo a lo que son los avances en nuestra especialidad y en la especialidad de cardiología, donde vamos a hablar de reparación valvular aórtica, prótesis nuevas y procedimientos percutáneos, etcétera, etcétera. Los invito a que asistan el 1 de octubre del 2016. Para mí ha sido un placer compartir este día con ustedes y no dejar de invitarlos nuevamente a nuestro próximo webinar, que vamos a hablar temas más específicos. Muchas gracias.